Alfonso López siempre le dije presidente. En efecto, la primera vez que lo vi en Londres ya era mandatario electo de nuestro país, posición que había ganado después de una intensa campaña electoral y de una fulgurante carrera política de poco más de 3 lustres, pues el presidente López, como bien se sabe, entró a la vida pública ya cumplido sus 45 años. Cuentan que su padre, el muy recordado y admirado presidente López Pomarejo, decía con frecuencia a su hijo mayor, o de su hijo mayor: Alfonso no le gusta la política, sino los negocios. ¿Cómo se habrá asombrado, pienso yo, el presidente de la Revolución en Marcha, desde el cielo de los liberales, al ver a su hijo liderar la disidencia de su partido que se opuso a la alternación del Frente Nacional y verlo ganar luego, dentro del mismo partido, la presidencia de la República? ¿A quién le cabe duda hoy de que Alfonso López Miquelsen era mucho más que un empresario, mucho más que un jurista y mucho más que un político? Alfonso López Miquelsen fue ante todo y sobre todo un estadista. Alfonso López fue un hombre de ideas que, como hizo Carrera la frase, ponía a pensar al país cada vez que hablaba o escribía. Cuando lo conocí, el 20 de julio de 1974, me impactó su estilo elegante y al tiempo descomplicado, su personalidad amable y a la vez distante, su profunda cultura y sus modales de lord inglés, su inmensa capacidad dialéctica y la amplitud de su mirada sobre el país. Y ahí comencé a entenderle su pragmatismo. En esa época yo ocupaba el segundo cargo en la delegación de Colombia ante la Organización Internacional del Café. Y me llamó mi jefe, segundo padre, don Arturo Gómez Jaramillo, quien era gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, para pedirme que me pusiera a disposición del doctor López. Yo escuché al doctor Gómez y por supuesto le dije que así lo haría, aunque tenía cierta reticencia porque yo había crecido en un ambiente más hierista que lopista, pero seguí las instrucciones del doctor López y lo hice a sabiendas de que el nuevo presidente había decidido desde que llegó el día anterior no recibir a ningún embajador, no ser importunado, porque dijo que quería pasar un tiempo de descanso en Londres, sin actos protocolarios ni eventos sociales. Entonces lo llamé por protocolo. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que me dijo: Juan Manuel, invíteme a almorzar mañana. E incluso me dijo ¿a dónde? Me acuerdo perfectamente, a un restaurante que se llamaba Mirabel, en una calle que se llama la calle Curzon Street. Y fue así como al otro día se cumplió la cita, para que también invité a Hernán Uribe, hijo de otro gran patriarca cafetero, don Pedro Uribe. Nos quedamos hablando como unas 5 horas de lo divino y de lo humano. Y recuerdo que en un momento dado el presidente López soltó una opinión en el sentido de que Churchill, por el bien de Inglaterra, debería haber pactado con Hitler. Yo me sorprendí muchísimo con esa afirmación y él, mirándome desde el fondo de sus ojos azules,
me respondió: cuando jóvenes todos somos idealistas y los años nos van volviendo realistas y pragmáticos. ¿Y cuánta razón tenía? ¿Y cómo compartimos hoy esa convicción? Aunque la vida también me ha enseñado que el mejor pragmatismo es el que sirve para avanzar en el camino de los ideales. Algunos meses después, el presidente se trajo a Colombia a mi jefe inmediato, que era el doctor Juan Camilo Restrepo. Se lo trajo como asesor de la Junta Monetaria. Y don Arturo Gómez propuso que yo lo reemplazara al frente de la delegación, una posición muy importante que habían ocupado personajes de la talla de Alfonso Palacio Rudas o Jaime García Parra. Yo tenía escasos 23 años y se armó una discusión, una pelea en el seno del Comité Nacional de Cafeteros, donde en ese momento asistían prohombres como Hernán Jaramillo Campo, como Leonido Londoño, Lord Parga, que el doctor Alfonso Gómez Méndez conocía muy bien, Carlos Ospina Delgado, y ellos decían que yo estaba demasiado joven, muy chiquito, no estaba preparado para semejante tarea, pero don Arturo insistía, y ellos decían que no. Cuando el presidente López se enteró, porque le llegó a su oficina el lío, me llamó inmediatamente a Londres. Me dijo: ¿usted se siente capaz? Me preguntó así a rajatabla. Yo, muy impetuoso y muy audaz, le dije: por supuesto, presidente. Entonces me dijo: considérese nombrado. Y fue así como le debo al presidente López mi primer nombramiento de un cargo importante. López Michelsen siempre creyó en los jóvenes y en su capacidad para asumir cargos de responsabilidad. Lo demostró conmigo. Y también creyó en las mujeres, en tiempos en que no existía la ley de cuotas. Y fue un presidente que gobernó rodeado por ellas en altos cargos del gobierno. Y yo diría que no solo del gobierno, toda su vida vivió rodeado de mujeres bonitas o inteligentes. Y digo rodeado en el mejor sentido de la palabra. López, como todos saben, era uno de los colombianos mejor informados en los temas de la política, pero también en las minucias de la vida social. Un día le pregunté cómo lo hacía y me dio la fórmula. Me dijo: uno las llama, uno llama a esas amigas bien informadas y se queda callado unos segunditos. Ellas se ponen nerviosas y comienzan a contar todo. Recuerdo también, con mucho afecto, un día que fui a Londres, había esa niebla clásica londinense y lo acompañé a colocar una placa conmemorativa en la casa número 33 de la calle que para mí es la calle más linda de Londres, Wilton Crescent, conmemorando que allá en esa casa había vivido su padre y allá en esa capital londinense había muerto. Tengo ese momento muy presente porque fue una de las pocas veces que lo vi con los ojos aguados. De manera que, como muchos de los aquí presentes, puedo decir con orgullo que fui buen amigo del presidente López, como lo soy de sus hijos, en especial de Felipe, y que más que eso, me precio de haberlo contado como mi guía y consejero en muchos momentos de mi vida. Él me dio buenas luces para escribir muchos de mis editoriales en el tiempo. Incluso me ayudó a escribir uno histórico, en el que, aprovechando la ausencia de mi tío, que era el director del periódico, y mi padre, que era el editor, porque estoy seguro no me hubieran permitido escribir ese editorial, defendí la séptima papeleta para convocar la Asamblea Constituyente.
Ese editorial fue escrito a 3 manos, por el presidente López, por el cofrade Palacio Rudas y por este servidor. Y digo que fue histórico, porque según me cuenta y ha contado muchas veces Rafael Pardo, ese editorial fue determinante para que el presidente Barco se decidiera a avalar el procedimiento de la 7ª papeleta. Y valga aclarar que el presidente López me ayudó a pesar de que él tenía sus reservas sobre la convocatoria de una asamblea constituyente, reservas que además fueron confirmadas cuando la Corte Suprema le concedió atribuciones ilimitadas. Y hablando de la asamblea, recuerdo que en la campaña para elegir a Carlos Fernando Giraldo como constituyente liberal por el departamento de Caldas, Víctor Renán Barco nos invitó al expresidente López, allá estaba Rodolfo González, estaba Rodrigo Garavito aquí presente, y me invitó a mí también a una manifestación en la Dorada, fortín político de Víctor Renán, a promover la candidatura de su constituyente. Esa plaza hervía de calor y de gente, y era una sola mancha roja, una sola mancha liberal. Y fue ahí, en la Dorada, donde me tocó dar mi primer discurso en plaza pública luego de la intervención del presidente López. Y él había dicho, con su chispa de siempre, ahí en ese balcón, que hacía 40 años un Santos y un López no hablaban desde la misma tribuna. Y era cierto. Y luego de esa manifestación nos fuimos para una especie de discoteca. Había una jovencita muy linda, lindísima, a la que saqué a bailar. Y cuando me estaba entusiasmando, el expresidente me mandó llamar, me dijo, venga. Y me dijo, susurrando con esa sonrisa socarrona y esa mirada pícara que tenía, mucho cuidado, que esa es la novia de Víctor Renán. Por todo esto y por esta mezcla de recuerdos políticos y humanos y por haber sido testigo de su positiva influencia durante medio siglo de vida pública en el país, yo me siento hoy muy emocionado y muy feliz al hacer parte de este homenaje. Y quiero destacar y saludar desde aquí a doña Cecilia, quien es una de las primeras damas más recordadas y queridas de nuestra historia, a todos sus a Alfonso, a Felipe, a María, su nieta, a todos los lopistas que hoy se congregan aquí, no necesariamente en su significación política, sino por su aprecio y admiración al presidente Alfonso López Miquelsen. Hablar del presidente López bien puede ser un cuento de nunca acabar. Son tantas sus facetas humanas, tan variadas sus actividades, sus obras y sus intereses, que cada una daría para una tesis. López, el constitucionalista, maestro de generaciones, puso su impronta en la reforma constitucional de 1968 y orientó con su opinión desde afuera las deliberaciones de la constituyente que dio a luz nuestra actual carta. López, el rebelde, el hombre de avanzada que tuvo la audacia de fundar y liderar el movimiento revolucionario liberal en contra de las tradicionales mayorías políticas, el liberal de tiempo completo que reformó el Código Civil para asegurar la igualdad legal de la mujer, que hizo posible el matrimonio civil y su divorcio en una sociedad que aún se escandaliza con el tema. López, el pragmático. Con él hablábamos muchísimo sobre la diferencia entre la escuela realista y la escuela idealista en la diplomacia y en la política.
como ya lo habíamos anticipado en nuestra primera conversación en Londres. Discutíamos, por ejemplo, lo que sucedió en el Congreso de Viena, después de las guerras napoleónicas, cuando el diseño pragmático de Metternich y el Lord Castlereagh, ese de la famosa frase que decía: los derechos marítimos de la Gran Bretaña no son negociables, pero ese pragmatismo garantizó la paz en Europa por 100 años. Otra cosa fue el Tratado de Versalles, luego de la Primera Guerra Mundial, en el que los idealistas impusieron tan humillantes condiciones a los vencidos que la paz resultó frágil y duró muy poco. Porque la verdadera paz, la que realmente dura, no se construye sobre la humillación del adversario, sino sobre la concepción de un futuro de convivencia. Me acuerdo que decíamos, Kissinger, ese es un exponente de la escuela realista, y que Woodrow Wilson era, me decía y lo insistía mucho, era el máximo exponente de la escuela idealista. Y la diferencia entre los dos se puede resumir en que los realistas asumen los problemas del mundo de acuerdo a cómo el mundo es, en tanto que los idealistas lo hacen de acuerdo a como quisieran que fuera. Y tal vez fue con ese pragmatismo que el presidente López aceptó ir a Panamá, a hablar con el cartel de Medellín para escuchar sus propuestas de sometimiento a la justicia y transmitirlas al gobierno. Yo en ese entonces era subdirector del Tiempo y me enteré de la reunión porque me lo contó mi hermano Enrique. Al comienzo no podía creerlo porque acababa de suceder el asesinato de Lara Bonilla y la indignación del país era tremenda. Y yo le dije a Enrique: voy a publicar esa noticia. Y me dijo: no puede, no me haga eso. Me lo contaron en total secreto. Entonces yo le dije, y me salió un poco mi idealismo: yo lo publico si puedo confirmar lo que usted me dijo con otra fuente. Son reglas de juego entre periodistas. Y me dijo: ok, si es así, publíquelo. ¿Y a quién llamé? Pues al presidente López. Y le dije: presidente, voy a publicar esto mañana. Su reunión en el Hotel Hilton de Panamá con el cartel de Medellín. López se quedó callado varios segundos, que a mí me parecieron horas, y entonces replicó con su parsimonia inglesa: no fue en el Hilton, fue en el Marriott. Y ya ustedes conocen lo que sucedió después. Años más tarde, García Márquez fue a mi casa y cuando entró por la puerta me preguntó si yo había reflexionado sobre la sangre que se habría ahorrado el país si yo no hubiese publicado esa noticia. Yo quedé como estremecido y le dije: Gabo, ¿por qué esa pregunta tan dura? Y me dijo: es que ahora estamos en un proceso de negociar con esta gente para lograr la liberación de la hermana de Germán Montoya. Me explicó. Me dijo: ¿usted qué haría? Si se entera, lo publica. Yo le dije que pensaba que yo había hecho lo correcto, pues no se podía confiar en la buena fe de esa gente, pero le aseguré además que no diría nada sobre las negociaciones que supuestamente se iban a emprender. Una semana más tarde, trágicamente, esos narcotraficantes mataron a doña Marina Montoya. Hoy sigo pensando que hice lo correcto, que hay que ser pragmáticos, es cierto, pero sin incurrir en excesos de pragmatismo, porque todo exceso es perjudicial. En el caso del narcotráfico, era claro que ese negocio, con sus ramificaciones criminales, iba a continuar. Así que en su momento hubieran ofrecido acabar con él, iba a continuar. Por eso hoy, décadas después, el hemisferio y el mundo estamos analizando con objetividad los resultados de la llamada
guerra contra las drogas y las alternativas que existen para ser más efectivos, realmente efectivos, en combatir ese flagelo. También recordamos a López el gobernante, el que propuso avanzar en cerrar la brecha de la desigualdad, algo que hoy seguimos haciendo con absoluta convicción. El que reactivó la explotación petrolera, el que manejó con prudencia la bonanza cafetera y puso coto a la deuda externa cuando el resto de la región se endeudaba sin medida. Y a López, el amigo, tenía, como ya lo dije, más amigas que amigos. Y uno de sus amigos íntimos, Fernando Londoño Henao, se nos fue hace pocos días. Aquí está su hija. También pienso en Álvaro Escayón Villa, en Carlos Pérez Nozagaray, en Julio Mario Santo Domingo, o en mi propio padre, a quien puedo incluir en esa lista, aunque nunca fue tan cercano como los anteriores. Mi padre me contaba que habían compartido una casa en Cartagena cuando estaban recién nacidos sus dos hijos mayores, Alfonso y mi hermano Enrique, aunque después se distanciaron a raíz de la rebeldía de López Michelsen y la creación del MRL. Y aquí hay otra historia que vale la pena contar. Cuando el presidente Llera Restrepo le ofreció a López, después de haber sido gobernador del Cesar, el Ministerio de Relaciones Exteriores, esa era una noticia espectacular, pues confirmaba el fin del MRL y la Unión Liberal. El expresidente Eduardo Santos, sin embargo, en ese ejercicio de vanidad o de soberbia, diría yo, que tienen algunos exmandatarios, y ruego todos los días a Dios que me proteja de caer en esas veleidades del espíritu, se enfureció con ese nombramiento porque Lleras, de quien era su mentor, no lo había consultado. Y fue tal la furia de Eduardo Santos que dio la orden al Tiempo de no publicar la noticia. Esa noticia, dijo, no se publica. En esa época, aparentemente, lo que no aparecía publicado en el Tiempo no sucedía. Mi padre, que nunca quiso rendir pleitesía a su tío y no se dejaba manipular como periodista, decidió publicarla. Pues era una supernoticia. Y eso acabó de dañar una relación que no había sido propiamente fluida, lo que después se reflejó en el propio testamento del presidente Santos. Y fue así como mi padre perdió las acciones del Tiempo, esas acciones que le habrían correspondido, pero recuperó la amistad con López, una amistad que mantuvo hasta el fin de su vida. A mí me parece que hizo un buen negocio, así yo a la postre resultara damnificado. Hay que resaltar también a López el internacionalista, el que como canciller cambió el polo del país desde el norte hacia nuestros vecinos, el que reanudó relaciones con Cuba y fue pieza fundamental de la devolución del Canal de Panamá a los panameños, el conocedor a profundidad de nuestros litigios con Venezuela y Nicaragua. Cuánta falta nos hacen hoy su sensatez, sus conocimientos y sus aportes. Y López, el pacifista, el hombre solidario que trabajó por la paz siempre que pudo con absoluta generosidad, el que defendió la aplicación y vigencia del derecho internacional humanitario en nuestro propio conflicto armado, el que luchó hasta el último día por los secuestrados, al lado de sus familias, el que a sus 94 años, 6 días antes de morir, se puso una camiseta blanca y tuvo fuerzas y ánimos para participar en la marcha del país por la libertad. O finalmente,
López el Pollo, el orgulloso nieto de Rosario Pumarejo Cotes, el creador del Cesar y su primer gobernador, el cofundador del Festival Vallenato, el infatigable conversador e inmejorable amigo que decía, según contaba Escalona, que con los acordeones y cantando vamos a lograr la paz del país. Ojalá sea así. Y ojalá más pronto que tarde escuchemos en nuestros pueblos, como él soñaba, solo acordeones, solo música, solo alegría y nunca más el dolor y el llanto de 50 años de conflicto. Para eso trabajamos. Y estoy seguro, podría jurarlo, que el presidente López Miquelsen, como la inmensa mayoría del país, como tantos que nos lo han manifestado en el mundo, estaría al lado nuestro apoyando, impulsando este esfuerzo de paz que estamos haciendo. Al recordarlo hoy, al hacer esta breve pero sentida semblanza, nos damos cuenta de la trascendencia que tuvieron su vida, su palabra y su obra, que lo convirtieron en uno de los líderes que ejerció mayor impacto e influencia en nuestro país y en la región en la segunda mitad del siglo pasado. Parece increíble que haya partido ya hace más de 6 años. Tan cerca y tan presente lo sentimos. Recuerdo la última vez que lo vi, el día de su último cumpleaños, el 30 de junio del año 2007. Él estaba en Anapoima y no quería ver a nadie. Se acababa de publicar una interesante biografía suya, escrita por Stephen Randall, y Felipe le dijo a María Luisa Mesa que fuera y le hiciera compañía. Y le estaba María Luisa mostrando unas fotografías y López le dijo: María Luisa, yo quiero ver a Juan Manuel. Yo también estaba en Anapoima. Ella me llamó y acudí de inmediato. Lo encontré en la cama, en su cuarto, y me senté a su lado. Nos pusimos a charlar y María Luisa se retiró discretamente. Hablamos de varios temas, como siempre. Yo era en ese momento ministro de Defensa. Pero recuerdo vivamente lo que me dijo al final. Me dijo: Juan Manuel, lo que le recomiendo es que siempre siga los dictámenes de su conciencia y de su corazón, que a veces coinciden, pero a veces no. Y cuando no coincidan, encuentre y fije usted mismo y nadie más el término medio. López murió 11 días después. ¿Cuánto nos inspira todavía? Él le dijo a su nieta María en una entrevista que ella le hizo: yo quisiera que se me recordara como un servidor público que intentó mejorar la condición de los colombianos y que concibió durante su mandato cerrar la brecha entre los ricos y los pobres. Así lo recordaremos, presidente López. Por eso hoy, como homenaje a su memoria, y en esta universidad de estirpe liberal como la suya y como la mía, ante su querida familia, sus amigos y su partido, quiero proclamar como presidente de Colombia un propósito del alma. Vamos a seguir luchando por cerrar la brecha. Vamos a seguir trabajando por las libertades. Vamos a seguir avanzando hacia la paz. Eso y nada más quisiera él. Eso es lo que nos piden los colombianos y eso es lo que vamos a hacer. Muchas gracias.